La nave espacial Pathfinder flotaba silenciosamente por el vacío. Sus potentes motores zumbaban suavemente mientras realizaba un reconocimiento estándar de los confines del brazo de la enfermedad. El comandante Jun Park estaba sentado en la silla de mando, revisando los informes diarios mientras su tripulación trabajaba diligentemente en sus puestos. La misión había transcurrido sin incidentes hasta el momento. 3 meses de escaneo de sistemas deshabitados habían arrojado pocos datos científicos. Comandante, estoy captando algo inusual. La teniente Mina Kim gritó repentinamente. Su voz interrumpió el silencioso zumbido del puente. Muy débil, pero definitivamente artificial. Park dejó a un lado su tableta y se dirigió a su puesto. Mewstream. Los dedos de Kim se movían por la consola con precisión experta. Se repite en un ciclo de aproximadamente 93 segundos. El patrón es complejo, definitivamente no aleatorio. Ruido estelar. La pantalla muestra una forma de onda que pulsaba con precisión matemática. Park la estudió con los ojos entrecerrados. Después de 10 años al mando de misiones en el espacio profundo, había desarrollado un instinto para lo significativo en medio de la rutina. ¿Hasta dónde?, preguntó basándose en degradación de la señal aproximadamente a 2 días luz de nuestra posición. Kim respondió que proviene de un sistema que no está en nuestra ruta de reconocimiento. Park se volvió hacia su oficial de navegación. El oficial Sung traza el rumbo. El teniente Kim continúa monitoreando esa señal. Intenta decodificarla si es posible. El Pathfinder alteró el rumbo. La emoción se extendió por la tripulación. Primer contacto. Se revisaron los protocolos y los lingüistas Zen de la nave prepararon posibles algoritmos de comunicación. La señal se hizo más fuerte a medida que se acercaban a su fuente, una estrella amarilla con 9 planetas. La señal se origina en el 4.º planeta. Kim informó que la Tierra es ligeramente más grande que la Tierra. La atmósfera es delgada, pero la superficie respirable muestra signos de civilización avanzada. Pero hizo una pausa frunciendo el ceño ante sus lecturas. Olgo and Amal. Estoy detectando una degradación ambiental masiva. El planeta parece estar experimentando algún tipo de inestabilidad geológica. Park ordenó a la nave establecer órbita alrededor del mundo en problemas. La vista en la pantalla principal mostraba un planeta en crisis. Enormes grietas atravesaban masas de tierra continentales y varios volcanes activos arrojaban ceniza a la atmósfera. Una vez grandes ciudades. Yacía en ruinas, señales de vida. Park preguntó al oficial científico Day. Revisó sus instrumentos. Sí, pero agrupados en estructuras subterráneas, aproximadamente 10,000 individuos concentrados cerca del Ecuador. La señal es definitivamente una señal de socorro. El oficial de comunicaciones G añadió que está transmitiendo en múltiples frecuencias. Intentan contactar con cualquiera que pueda estar escuchando. Park ordenó una aproximación más cercana y envió drones de escaneo para un análisis detallado de la superficie. Los informes confirmaron sus peores temores. El núcleo del planeta se había vuelto inestable en cuestión de meses, quizás semanas. Terremotos catastróficos dejarían el mundo inhabitable. Preparen un equipo de aterrizaje. Park decidió, haremos contacto y evaluaremos la situación. El transbordador descendió a través de una atmósfera turbulenta. Aterrizó en una meseta relativamente estable cerca de una de las entradas del asentamiento subterráneo. Park dirigió al equipo él mismo. Junto con el oficial médico Yan, el jefe de seguridad Wu y Sealing Whistle, vestían trajes ambientales ligeros como precaución contra el deterioro de las condiciones del planeta. Mientras se acercaban a lo que parecía ser una entrada, el suelo tembló. Sus pies, un temblor leve, pero un recordatorio de la salud del planeta, que se está deteriorando, advirtió Wu. Una mano se movió hacia su costado. Figuras con el brazo derecho emergieron de la entrada. Seres altos y delgados de piel azul pálida y grandes ojos luminosos. Sus cuerpos parecían frágiles, con extremidades alargadas y rasgos delicados. Vestían ropas sencillas y no portaban armas visibles. Lee dio un paso adelante con el traductor universal, pero antes de poder activarlo, jadeó y se tambaleó. «Doctor, ¿qué pasa?», preguntó Park. Entonces, en mi cabeza, Lee susurró, «puedo sentirlos, pensamientos, emociones tan claras». Park estabilizó las manos abiertas en lo que pareció un gesto universal de paz. Lee asintió, aparentemente respondiendo a algo tácito, «quieren que lo sigamos bajo tierra». Lee Tradujo Su. El Consejo de Ancianos desea hablar con nosotros.
El equipo siguió a los Tyrell a través de túneles sinuosos iluminados por suaves luces azules. Incrustados en las paredes, el complejo subterráneo era vasto, pero mostraba signos de tensión, grietas en las paredes, reparaciones improvisadas y viviendas superpobladas. Órdenes de los comisionados. Niños con los mismos rasgos delicados que los adultos observaban a los humanos con ojos muy abiertos y curiosos. La cámara del consejo era una sencilla habitación circular donde 7 ancianos Tyrell estaban sentados en semicírculo. Los humanos entraron. Park sintió una suave presión contra su mente, no intrusiva, sino presente como si alguien estuviera cerca de él. A través de la traducción de Lee y las proyecciones telepáticas de los Tyrell, su trágica historia se desarrolló una vez que fueron dueños de una civilización que abarcaba docenas de sistemas. Los Tyrell habían sido una raza pacífica centrada en el arte, la filosofía y la ciencia mental. Sus habilidades telepáticas naturales habían hecho que la tecnología de comunicación convencional fuera en gran medida innecesaria entre los de su especie, pero esas mismas habilidades habían generado el miedo y la agresión del Imperio Borax, una especie militarista que consideraba la telepatía una amenaza durante generaciones. Los Borax habían cazado sistemáticamente a los Tyrell, destruyendo sus colonias y obligándolos a regresar a su planeta ancestral. ¿Por qué no se defendieron?, preguntó Park al mayor Tyrell, presentado mientras el anciano Ner proyectaba imágenes de su historia. Los Tyrell nunca habían desarrollado armas significativas ni tecnología militar, creyendo que la cooperación siempre prevalecería sobre el conflicto. Cuando comenzaron los ataques Borax, habían recurrido a otras razas espaciales en busca de ayuda, pero el miedo a las represalias Borax los había llevado a su abandono. «Somos los últimos», tradujo Lee, como la voz mental del anciano Nar, que llenó su mente. «Cuando nuestro mundo muera, también lo hará nuestra especie». Park escuchó mientras sus oficiales proporcionaban actualizaciones sobre el estado del planeta, según sus cálculos. La inestabilidad del núcleo. Estaba acelerando un fallo planetario completo que ocurriría en 8 semanas. Se alejó del consejo para reunirse con su equipo. Sus protocolos eran claros sobre la no interferencia en conflictos alienígenas, pero esto era diferente. No se trataba de tomar partido en una guerra, se trataba de prevenir la extinción si los dejábamos aquí. El oficial médico Jun simplemente declaró, el jefe de seguridad Wu fue más cauteloso. No sabemos si traerlos al espacio terrestre podría atraer estos vórtices a nuestra puerta. Park consideró las opciones. El Pathfinder podría acomodar a los supervivientes, pero necesitarían un lugar a donde ir. Establecer contacto con el comando terrestre, que tarda días dada su distancia de la estación de retransmisión más cercana. Un violento temblor sacudió la cámara, enviando polvo en cascada desde el techo, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Park regresó al consejo. «Mi nave puede evacuar a su gente», dijo mientras Lee traducía. «No podemos prometer un santuario permanente hasta que nuestro gobierno lo apruebe, pero no los dejaremos morir aquí». El anciano Ner se levantó lentamente, su frágil forma parecía enderezarse con esperanza. La impresión mental que proyectaba no necesitaba traducción. Una profunda gratitud mezclada con un optimismo cauteloso. De vuelta a bordo del Pathfinder, Park llamó a sus oficiales superiores a la sala de conferencias. Comenzar los protocolos de evacuación. Ordenó convertir las bahías de carga en alojamientos temporales. El personal médico se preparó para sus necesidades específicas. Communications. Redactar un mensaje al comando de la Tierra explicando nuestra situación mientras los oficiales se dispersaban a sus tareas. Park permaneció solo en la sala de conferencias, mirando la imagen del planeta moribundo en la pantalla. Acababa de comprometer a su nave y tripulación en una misión de refugiados que podría tener consecuencias de gran alcance. Pero al ver a los niños terrícolas ser llevados a bordo sanos y salvos horas después, sus ojos abiertos se llenaron de asombro al ver por primera vez las estrellas sin el filtro de su atmósfera decadente. Sabía que había tomado la única decisión con la que podía vivir. «Los traeremos a casa», se dijo en voz baja a sí mismo, cualquiera que sea el hogar. Los primeros días después de la llegada del Tyrell a bordo del Pathfinder estaban llenos de tensión e incertidumbre. Los pasillos de la nave estaban diseñados para una tripulación de 150, ahora albergaban a más de 10,000 refugiados. Cada espacio disponible se había convertido en alojamiento temporal. Las bahías de carga se habían reutilizado con colchonetas. Las salas de observación se habían transformado en áreas comunes. Incluso algunos corredores de mantenimiento más grandes se habían separado para familias. El Dr. Jean Lee. El lingüista jefe de la nave trabajó incansablemente para establecer una comunicación significativa. El traductor universal, diseñado para analizar patrones de habla,
tuvo dificultades con el modo de comunicación principal de los Terel. Su lenguaje hablado era básico, usado principalmente para interacciones simples con especies no telepáticas que habían encontrado en su pasado. Es como intentar entender una sinfonía leyendo una partitura. Lee le explicó al comandante Park durante su tercer informe diario: entendemos las notas, pero nos falta la emoción, el contexto, la música real. Los Terel parecían igualmente frustrados. El anciano Suk, quien había surgido como su principal representante, solía sentarse en silencio durante las reuniones. Sus grandes ojos parpadeaban lentamente como si esperara una comprensión que nunca llegó. El avance ocurrió por accidente durante una sesión particularmente difícil. Lee había desarrollado un fuerte dolor de cabeza. Por la tensión del intento de comunicación mientras se frotaba las sienes de dolor, el anciano Suk se había extendido sobre la mesa y tocado suavemente su mano. El equipo de seguridad de la nave se tensó, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Lee jadeó, sus ojos se abrieron de par en par y por varios momentos permaneció completamente quieto. Su mano estaba conectada al terrible anciano JY. ¿Estás bien?, Park preguntó preocupado. Cuando Lee finalmente habló, su voz estaba llena de asombro. Puedo oírla, no con mis oídos en mi mente. Miró directamente al anciano Suk. No solo se comunican telepáticamente entre sí, sino que pueden conectarse con otras especies que son receptivo, ¿cómo? Park preguntó, apertura emocional. Creo que fue cuando bajé la guardia por el dolor. Lee se quedó callado, aún procesando la experiencia. Comandante, es notable. Sus pensamientos llevan imágenes, emociones, conceptos completos en un instante. Durante los siguientes días, Lee trabajó con otros miembros de la tripulación que se ofrecieron como voluntarios para intentar contactar. Descubrieron que aproximadamente el 30% de los humanos podían establecer al menos conexiones telepáticas básicas con los Terel. Quienes lo lograron lo describieron como comprender repentinamente un idioma que no conocían. Hablaban en la sala de conferencias de la nave. Lee presentó sus hallazgos al personal de mando. Habían estado intentando conectar desde que subieron a bordo. Explicó, pero la mayoría de nosotros bloqueamos instintivamente el contacto mental desconocido. Requiere la voluntad de ser vulnerable. ¿Es seguro?, preguntó el jefe de seguridad, expresando la preocupación que muchos sentían por todo. Puedo decir que sí. Lee respondió, no leen los pensamientos contra nuestra voluntad. Es más como abrir un canal de comunicación. Ambas partes controlan lo que comparten a través de estos puentes mentales. La historia completa de los Terel emergió. Alguna vez formaron parte de una confederación de especies que intercambiaban conocimiento y cultura a través de docenas de sistemas estelares cuando el Imperio Borax comenzó su expansión hace 2 siglos. La mayoría de las razas habían elegido la sumisión al conflicto. Los Terel, cuyas habilidades telepáticas los hacían imposibles de controlar por completo, se convirtieron en objetivos. En cambio, habían sido abandonados, explicó Lee tras un largo intercambio mental con Ersk. Los antiguos aliados les dieron la espalda cuando los Borax amenazaron con represalias. A pesar de sus habilidades mentales, nunca desarrollaron armas. Su cultura valoraba la armonía por encima de todo. Eso es admirable, dijo el oficial médico G, pero peligrosamente. Nave en un universo con depredadores como estos Borax. Ahora son conscientes de eso. Lee respondió con tristeza, pero el cambio cultural lleva generaciones. No lo han tenido a pesar de la mejora en la comunicación. La desconfianza persistía en ambos lados. Muchos miembros de la tripulación evitaban las zonas donde se reunían los Terel, incómodos con la idea de seres que potencialmente pudieran leer las mentes. Los Terri, a su vez, se reservaron Con sus grandes ojos observando a los humanos con una mezcla de esperanza y cansancio, la anciana Suk se mantuvo más escéptica durante sus intercambios mentales con Lee. Expresó repetidamente dudas sobre las intenciones de la humanidad. Su especie habla de rescate. Proyectó, pero ¿qué pedirás a cambio? Toda ayuda tiene un precio. Hemos aprendido esta lección dolorosamente. Lee intentó tranquilizarla, pero las palabras, incluso las mentales, no fueron suficientes. Las acciones necesitarían hablar más alto. La oportunidad se presentó 2 semanas después de su viaje. La Pathfinder había mantenido un rumbo hacia el puesto de avanzada terrestre más cercano mientras esperaba la respuesta del comando. Los ingenieros de la nave habían estado trabajando para reforzar la integridad estructural de las habitaciones, convertidas apresuradamente.
La teniente Kim supervisaba a un equipo que revisaba los acoplamientos eléctricos en una de las bahías de carga inferiores, donde se han alojado muchas familias Terril. Un grupo de niños Terril observaba a los humanos ejercitar su curiosidad natural, superando la precaución de sus padres sin avisar. Los sensores de la nave detectaron un enjambre de micrometeoroides directamente en su camino. Maniobras evasivas automáticas hicieron que el Pathfinder diera un giro brusco en la bodega de carga. El repentino cambio provocó que una viga de soporte, debilitada por las recientes modificaciones, se agrietara. Kim reaccionó al instante. «Salieron todos», gritó, haciendo gestos frenéticos mientras su equipo corría hacia la salida. La mayoría de los adultos Terel comprendieron el peligro y se movieron rápidamente, guiando a sus hijos hacia un lugar seguro. Pero 3 jóvenes Terel habían entrado en un pequeño alob de mantenimiento, ahora aislado de la salida principal por la estructura de soporte deteriorada. Kim vio sus rostros asustados mientras trozos del techo comenzaban a caer sin dudarlo. Corrió hacia ellos esquivando los escombros. «Lleguen a la puerta», gritó a su equipo. «Voy a buscar a los niños». La ensenada al se estaba llenando de polvo a medida que se derrumbaba más techo. Kim llegó a los niños y los acercó. «Está bien», dijo. Sabiendo que no podían entender sus palabras, pero con la esperanza de que su tono los calmara, buscó desesperadamente un camino seguro de regreso. No había ninguno. El soporte principal ahora colgaba a escasos centímetros de metal tenso, listo para ceder. Delator completamente a Kim. Activó su comunicador. Soy la Teniente Kim. Tengo 3 niños terrales en la sección C4 de mantenimiento. Estamos aislados. Necesitamos transporte de emergencia o extracción. Mientras esperaba respuesta, uno de los niños la miró con ojos muy asustados y le tocó la mano con cautela. Inmediatamente, Kim sintió una suave presencia en su mente. Asustada, pero también curiosa por saber por qué la extraña se arriesgaría para protegerte. Kim luchó sin saber si el niño podía entender. El niño parpadeó y Kim sintió una oleada de sorpresa seguida de algo parecido a gratitud. El equipo de rescate llegó minutos después, atravesando un panel de mantenimiento del ADG. Sección de acento mientras los ponían a salvo. Kim notó al Elder Suk de pie junto a los padres preocupados que observaban atentamente esa noche. La comandante Park se sorprendió cuando la anciana Su solicitó una reunión sin el Dr. Lee Press. En su lugar, trajo a uno de los niños. Kim había guardado. Mientras estaban sentados en la pequeña sala de conferencias, el niño extendió la mano de Park. Dudó solo brevemente antes de permitir el contacto de inmediato. Experimentó una avalancha de imágenes y emociones. La caverna desde la perspectiva del niño. El miedo y luego la teniente. La inquebrantable prisa de Kim por protegerlos. Lo más sorprendente fue el momento de conexión cuando el simple pensamiento de Kim, «protégete», fue recibido y comprendido. La anciana Suk habló en su limitado lenguaje verbal, pero la niña proporcionó un contexto mental que aclaró su significado. Quizás la anciana Suk le dijo a la comandante Park que sus grandes ojos se suavizaron. «Tu especie es diferente después de todo». El incidente marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, Terel se acercó a los miembros de la tripulación y ofreció contacto mental. Más humanos se ofrecieron como voluntarios para aprender los fundamentos de la comunicación telefónica. Comenzaron las comidas compartidas. En el comedor, con Terel y humanos intentando comprender las costumbres y necesidades mutuas, el Dr. Lee estableció un programa de intercambio cultural más formal con sesiones diarias donde ambas especies podían compartir conocimientos. Resultó que los Terel tenían mucho que ofrecer. Su comprensión de la psicología y las ciencias mentales superaba con creces a la de la Tierra, y su conocimiento astronómico incluía información detallada sobre regiones que los humanos aún no habían explorado. Mientras el Pathfinder continuaba su viaje, la incómoda coexistencia se transformó gradualmente en algo que ninguna de las partes esperaba. El comienzo de la amistad. La operación de evacuación comenzó en serio una vez que el comandante Park recibió la aprobación preliminar de la Tierra. El comando para proceder. El Pathfinder mantuvo la órbita alrededor del moribundo mundo natal de los Terel mientras el transbordador despegaba. Grupos desde los refugios subterráneos hasta la nave. Cada viaje se volvía más peligroso a medida que empeoraba la condición del planeta. Las temperaturas superficiales están aumentando en el continente sur, informó el oficial D. Durante el tercer día de evacuación, la inestabilidad tectónica se está acelerando. Calculo que tenemos 4 días antes de que comience una falla catastrófica. Park asintió con gravedad. Aceleré la rotación. Querian trace lanzaderas funcionando constantemente.
La operación adquirió una urgencia que contagió tanto a los humanos como a los Terel. Los refugiados trajeron poco consigo, solo lo que podían llevar consigo en artículos de importancia cultural. El anciano Suk insistió en que se priorizaran sus archivos históricos. El conocimiento recopilado y el arte de su civilización se almacenaban en estructuras de memoria cristalina. Al final del tercer día, poco más de la mitad de la población de Terel había sido transferida al Pathfinder. La nave estaba sobrepasando su capacidad. Con cada espacio disponible convertido en alojamiento temporal, el ingeniero jefe Mon trabajó incansablemente para mantener los sistemas de soporte vital bajo la mayor carga. Estamos llevando los sistemas ambientales al límite. Mon le dijo a Park durante su sesión informativa vespertina que el reciclaje de oxígeno tiene una eficiencia del 94%, pero los depuradores de CO2 están teniendo dificultades. Necesitamos completar esta operación rápidamente. Park se frotó los ojos cansados. Entendió que mantendríamos el ritmo actual hasta que la alarma lo interrumpió. Su tono urgente atravesó la nave. Park corrió al puente donde la teniente Kim ya estaba en su puesto. Exigió un informe mientras tomaba la silla de mando. Sensors de largo alcance. Captaron una nave que descendía de FTL en el borde del sistema. Kim dijo que su voz. La configuración ajustada no coincide con nada en nuestra base de datos, pero la señal de energía es enorme. Oficial de navegación. Choui levantó la vista de su consola. El rostro pálido. Están en curso de intercepción. Llegada estimada a nuestra órbita en 3 horas. Park se giró hacia el Dr. Lee, quien había estado trabajando con los ancianos Terel en el puente para coordinar la evacuación. ¿Podría ser? Lee no necesitó terminar la pregunta. Uno de los Terel, una anciana llamada Nami, se acercó. Colocó su delgada mano sobre el brazo de Lee. La expresión de los lingüistas seno se ensombreció al recibir su mensaje mental. Son ellos. Lee confirmó. El Borax. Los Terel reconocieron la señal de energía. Nos encontraron. Con gravedad, Park tomó su decisión al instante. Regresen todos los transbordadores. Prepárense de inmediato para la salida de emergencia. El comandante de seguridad, el jefe Wu, intervino. Todavía hay más de 4000 Terel en la superficie. Park apretó la mandíbula. Soy consciente, pero si esa nave nos atrapa en órbita, nadie de nosotros sobreviviremos. Necesitamos romper la órbita. Escondernos en el sistema y encontrar otra oportunidad para regresar. La tripulación del puente se movió con deficiencia de práctica, aunque el peso de dejar a miles atrás pesaba en el aire. Los ancianos de Terel conferían en silencio su intercambio telepático. Invisible pero intenso. El anciano Suk se acercó a Park a través de una conexión mental facilitada por Lee. Ella se comunicó directamente con nuestra gente. Entiendo que sus pensamientos vinieron con una sensación de resignación y dolor. Es mejor que algunos sobrevivan que ninguno, pero si es posible, regresaremos. Los otros, Park prometió que no los abandonaría. El Pathfinder. Rompió la órbita justo cuando el último transbordador atracaba. El ingeniero Mon impulsó los motores. Más allá de los límites recomendados, poniendo distancia entre ellos y la nave Borax que se acercaba, ¿podemos dejarlos atrás? Park preguntó. No, si sus capacidades FTL coinciden con su producción de energía. Choui respondió, pero podríamos escondernos en el campo de asteroides entre el quinto y el sexto planeta. La composición mineral debería enmascarar nuestra señal. Así que Park ordenó que la nave se deslizara. En el denso campo de asteroides. La energía se redujo al mínimo en el puente. La tensión aumentaba mientras observaban la nave de guerra Borax entrar en órbita alrededor del mundo natal de Terel. Es enorme, Wu. Susurró, al menos 3 veces nuestro tamaño. Los sensores proporcionaron una imagen clara de la nave alienígena. Una construcción angular oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Todo estaba erizado de lo que claramente eran emplazamientos de armas. Están escaneando la superficie. Kim informó que se estaba centrando en las zonas de asentamiento. Pasaron minutos en un intenso silencio. Entonces, la consola de Kim se iluminó con alertas. Están disparando. Las armas de energía pesada de la superficie apuntaban a los complejos subterráneos. La pantalla de visión mostraba destellos de luz mientras la nave Borax destruía sistemáticamente los refugios Terel restantes. La tripulación del puente observaba, incapaces de intervenir sin revelar su posición y condenar a los refugiados que ya estaban a bordo.
El anciano Suk y los otros Terel en el puente permanecieron inmóviles. Sus grandes ojos reflejaban la destrucción de su mundo y su gente. No cayeron lágrimas. La fisiología terrícola no incluía tales expresiones de dolor, pero la ola de tristeza que emanaba de ellos era palpable incluso para los miembros de la tripulación sin sensibilidad telepática. Tras completar su sombrío trabajo, la nave Borgs comenzó una búsqueda metódica del sistema. ¿Conocen a algún terror? Escapó. Lee tradujo los pensamientos de la anciana Nami. Están cazando a US Park. Consideró sus opciones. Los sistemas de sigilo Pathfinder eran buenos, pero una búsqueda exhaustiva eventualmente los encontraría. Su única ventaja era que los Borax no sabían que había humanos involucrados, pero estaban buscando naves Terel. Necesitamos un plan. Park dijo que no podemos vencerlos y puede que no puedan ocultarse indefinidamente. Fue la teniente Kim quien ofreció una solución inesperada. Señor, el terror. La telepatía, ¿podría ser útil en combate? Park la miró. Le explicó, si pueden detectar intenciones y pensamientos, podrían predecir las acciones enemigas. Combinados con nuestros sistemas tácticos, Park se giró hacia la anciana Suk, quien había estado escuchando a través de su conexión con Lee después de una breve conferencia telepática. Con el otro Terel, ella asintió. Nunca hemos usado nuestros dones para la guerra. Lee tradujo, pero para proteger lo que queda de nuestra gente, lo intentaremos durante la próxima hora. Se formó un plan. 6 Terel con habilidades telepáticas particularmente fuertes estaban estacionados en el control táctico, cada uno conectado mentalmente con un operador humano. Su tarea era detectar las intenciones de los Borax momentos antes de que actuaran, dando al Pathfinder preciosos segundos de advertencia anticipada. No es mucha seguridad. El jefe WoW admitió, pero en combate espacial, incluso una ventaja de 2C en tiempo de reacción puede ser decisiva. El Pathfinder también tenía un borde tecnológico. El sistema de escudo adaptativo experimental de la Tierra, diseñado para redistribuir la energía dinámicamente para enfrentar amenazas entrantes, nunca probadas en combate real, representaba su mejor esperanza de sobrevivir lo suficiente como para escapar de la coordinación. Nuestro comandante de Edge, Park, le dijo a su tripulación mientras se preparaban para actuar, mostrémosles lo que los humanos y Terel pueden lograr juntos. Su oportunidad llegó cuando la nave Borgs se movió al otro lado del sistema para continuar su búsqueda. El Pathfinder se encendió y corrió hacia el Edge del sistema, donde pudieron iniciar un viaje FTL hacia el espacio terrestre. Estaban a medio camino del punto de salto cuando el Borax los detectó. La nave de guerra alienígena cambió de rumbo con una velocidad sorprendente, recortando la distancia rápidamente. Su marketing. Nuestros motores, gritó uno de los oficiales tácticos. Guiado por su compañero Terel. Impacto en 3 segundos. Escudos al cuadrante de popa. Park ordinó al Pathfinder. Se estremeció cuando el arma de energía impactó, pero los escudos apenas resistieron. Devolvieron el fuego. Patrón defensivo. Solo Park ordenó. Apuntaron sus sistemas de armas. Lo que siguió fue un juego desesperado del gato y el ratón. El Pathfinder era más rápido y ágil. Pero las armas de la nave Borax eran devastadoras. Cada impacto agotaba considerablemente sus recursos de escudo. Lo que lo salvó fue el sistema telepático de alerta temprana. Una y otra vez, los Terel percibieron las intenciones del artillero Borax justo antes de disparar, lo que permitió al Pathfinder ajustar los escudos o cambiar de rumbo en esos momentos cruciales. El motor FTL se estaba cargando. Choui informó que la capacidad de salto era de 40 segundos. No duraremos 40 segundos bajo este bombardeo. El ingeniero Mon advirtió sobre el comunicador. Los escudos estaban al 27% y estaban cayendo. Un navegante terral llamado Aru se puso en contacto con Kim a través de su enlace mental. Aru reveló algo importante. Taunt. Había detectado un patrón en la secuencia de ataque de los Borax. Una breve vulnerabilidad en su ciclo de disparo. La comandante Kim dijo urgentemente, si cortamos la energía a todos los sistemas no esenciales y la desviamos a los motores durante una ráfaga de 6 segundos, podemos crear suficiente distancia para saltar con seguridad, pero seremos completamente vulnerables durante esos 6 segundos. La sincronización tendría que ser perfecta. Gu advirtió. Park miró al navegante Terel, quien proyectaba confianza. A través de su enlace mental, tomó la decisión, hágalo en sus marcas. Teniente. Kim hizo la cuenta regresiva. Guiada por la precisión telepática de Aru, 3, 2, 1. Ahora,
el Pathfinder se apagó al desviarse toda la energía a los motores. Avanzó rápidamente justo cuando las armas Vorax entraban en su breve ciclo de recarga. Durante 6 aterradores segundos, volaron sin escudos ni armas, completamente indefensos. Luego, la energía regresó y Choui gritó triunfalmente, ya saltando. Ahora, las estrellas brillaban mientras el Pathfinder escapaba a un viaje más rápido que la luz. Dejando atrás la nave de guerra Vorax, estallaron vítores. Al cruzar el puente, los humanos y Terel celebraron juntos, pero su alegría duró poco en los momentos finales. Antes de saltar, interceptaron una transmisión de la nave Vorax. Pidieron refuerzos. Kim informó, con seriedad, se está movilizando una flota de cazadores y ahora saben que los humanos ayudan a los Terril. Escape Park envió un informe detallado al Comando de la Tierra explicando la situación y la posible amenaza que enfrenta la humanidad. La respuesta llegó 3 días después, al acercarse al límite exterior del territorio terrestre. El mensaje fue breve, pero claro: procedan a la Tierra. A los Terel se les otorgará santuario diplomático. Se gestionarán las consecuencias. La flota de defensa se está movilizando como precaución. Bien hecho. El comandante Park leyó el mensaje en voz alta a sus oficiales y a los ancianos de Terel. Cuando terminó, el silencio llenó la sala. Su gobierno se arriesgará a una guerra con los Vorax por nosotros. El anciano subpreguntó a través de Lee qué le sucedió a nuestros antiguos aliados. Park asintió, aparentemente. Entonces, ¿por qué tan simple? La pregunta transmitía genuina confusión. Park consideró su respuesta cuidadosamente porque era lo correcto y porque la Tierra ha aprendido a través de su propia historia que apaciguar a los agresores solo los anima. Si no fuera por ti, eventualmente encontrarían otra razón para atacar a la humanidad. Mientras miraba a su alrededor, a su tripulación y a los refugiados terrales que habían salvado, Park sintió orgullo y preocupación. Habían comenzado algo importante, pero el verdadero desafío aún estaba por delante. La flota de defensa se reunió a la sombra de las naves Saturno 67, dispuestas en formación creciente. En su centro flotaba la nave insignia Dauntless, donde el almirante Sunan permanecía de pie con las manos entrelazadas a la espalda estudiando la pantalla táctica. El ejército de la Tierra nunca se había enfrentado a una amenaza alienígena antes. Las naves que tenían estaban diseñadas para la exploración y la seguridad, no para la guerra. Estado de la flota. El comandante Ast-Yun, su oficial táctico, enderezó su uniforme. Todas las naves en posición. Sincronización del escudo del almirante completa. Ana sintió. Habían pasado 3 días desde que el Pathfinder llegó a la Tierra con sus refugiados terrales. 3 días de frenética preparación después de que los sensores de largo alcance detectaran la aproximación de la flota Bor 15. Más naves, cada una más grande y armada que cualquier otra que la humanidad hubiera construido. En la cubierta de mando, un pequeño grupo de Terel permanecía en silencio cerca de las estaciones tácticas. Vestían sencillos uniformes terrestres, modificados para sus esbeltos cuerpos. Tras el éxito a bordo del Pathfinder, el liderazgo militar había integrado rápidamente telépatas Terel en naves de defensa clave. Su capacidad para detectar intenciones, momentos antes de la acción, dio a las tripulaciones humanas una ventaja crucial. La flota Bor había entrado en la órbita de Saturno. Anunció el oficial de sensores: mantienen la formación. Han había posicionado su flota dentro de los anillos de Saturno. Usando el hielo y los escombros de roca como cobertura parcial, no era mucha, pero cualquier ventaja sería necesaria contra la superior potencia de fuego de los Bor. Están transmitiendo. Yun dijo una señal de banda ancha. Todas las frecuencias en la pantalla. Ordino. La pantalla parpadeó, revelando al comandante Bor. El sitio hizo que varios oficiales del puente se estremecieran. Los Bor eran enormes criaturas reptiles con piel acorazada. Múltiples ojos amarillos dispuestos en un patrón circular alrededor de su cráneo. El rostro del comandante estaba asustado. Las escamas eran más oscuras y pronunciadas que las de los oficiales visibles tras él. Humanos de la Tierra. El Borx habló con una voz profunda y áspera, traducida por la computadora de la nave. Soy el comandante de guerra C del Imperio Vorax. Has interferido en los asuntos imperiales al albergar a fugitivos peligrosos. Entréganos a los demonios mentales de inmediato. Hondio un paso al frente. Este es el almirante Han de defensa de la Tierra. Los Terel están bajo nuestra protección como refugiados. No tenemos nada en contra del Imperio Vorax, pero no entregaremos a quienes han buscado nuestra ayuda.
El comandante Borax parpadeó en secuencia. En señal de irritación, no comprendes la amenaza que representan estas criaturas. Sus poderes mentales son una abomina. Su existencia amenaza a todas las especies normales. No hemos visto evidencia de intenciones hostiles por parte de los Terel. Han respondió con calma. Sin embargo, hemos presenciado su genocidio no provocado contra ellos. Advertencia final. C. gruñó, ríndanse, demonios de la mente, o destruiremos su flota y los extraeremos nosotros mismos. Sus armas primitivas no pueden resistir el poder imperial. An se mantuvo firme. Esperaremos instrucciones de nuestros líderes. La transmisión terminó y An se volvió hacia su oficial de comunicaciones. La Tierra informó al director BA que los Ubeaks se habían puesto en contacto y habían emitido su ultimátum. La espera fue breve. En la Tierra, el Consejo de Defensa Global había estado en una sesión de emergencia desde la detección de la flota Borax. Revisaron el informe del comandante Park. Entrevistaron a los ancianos de Terel y debatieron la respuesta de la humanidad. La respuesta vino directamente de la directora Mina, jefa de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Su rostro apareció en la pantalla de la vista, sereno pero decidido. Almirante An, sus órdenes son las siguientes. Los Terel permanecen bajo la protección de la Tierra. Está autorizado a. Defendamos nuestro espacio y nuestros principios usando toda la fuerza necesaria. Recuerden que luchamos no solo por los refugiados, sino por el derecho de todas las especies a existir libres de tiranía. Esta es la humanidad humana. Defiende tu libertad. An se giró hacia su tripulación. ¿Oíste al director? Estaciones de batalla. Prepárense para el combate. Toda la flota se movió con determinación. Las tripulaciones se movieron con determinación. El Terrell. Telépatas conectados con oficiales tácticos, equipos de navegación y especialistas en armas. La anciana Suk se encontraba en el puente intrépido, conectando mentalmente con el personal superior para coordinar la defensa. Estrategia. El comandante de guerra C está llamando de nuevo. Informó el oficial de comunicaciones en pantalla. Ordenó al Borax. Apareció el comandante. Sus ojos amarillos brillaban con anticipación. Su decisión, almirante. La respuesta de la Tierra provino de An. Su voz firme y clara. Los terriles permanecen bajo nuestra protección. No abandonamos a quienes buscan refugio. Dejen nuestro sistema en paz o enfrenten las consecuencias de su agresión. La boca de C se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando hileras de dientes cerrados. Como esperaba. Las especies primitivas siempre eligen. Extinción. La pantalla se oscureció. Sus armas de energía llamaron al oficial de sensores. Múltiples objetivos detectados. Giró la mano hacia la anciana Suk, quien permanecía con los ojos cerrados, concentrada. A través de su conexión mental con el equipo táctico, proyectó las intenciones del comandante Borax. Apuntarán a nuestra nave insignia. El primer comandante, Yun, tradujo 4 naves convergiendo con el objetivo de romper nuestro centro. Ana sintió. Ejecutó la maniobra predecible. Terran, el humano Terrell. La conexión demostró su eficacia en los primeros minutos de batalla, cuando las armas de energía Borax dispararon. Las naves terrestres se movieron con una coordinación sin precedentes, ajustando posiciones con solo segundos de margen. Las masivas explosiones de energía impactaron principalmente en el espacio vacío o rebotaron. Escudos reforzados en ángulos reducidos. La estrategia de H quedó clara. La flota terrestre no intentaría igualar la potencia de fuego de los Borax. En su lugar, utilizaron la movilidad superior y las habilidades predictivas de los Terel para evitar impactos directos mientras realizaban contraataques precisos contra puntos vulnerables. Apuntaron a su arsenal de armas de babor. Ordenó la mano mientras el intrépido se deslizaba entre 2 cruceros Borax. Disparen cuando estén listos. Las armas de la Tierra eran menos potentes, pero más concentradas. Elde disparó un rayo concentrado que atravesó los escudos de cambio más grandes, inhabilitando varias ubicaciones de armas en el campo de batalla. El patrón se repitió. Las naves terrestres atravesaron los anillos de Saturno, usando los escombros como cobertura y emergiendo para atacar con precisión quirúrgica antes de desaparecer de nuevo. Los Borax, acostumbrados a abrumar a los enemigos, lucharon con fuerza bruta contra oponentes que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. ¿Cómo están haciendo esto? C. Su aliento rugió en su cubierta de mando. Es como si supieran nuestros planes de ataque antes de que los ejecutemos.
Su oficial táctico dudó. Los sensores del comandante de guerra indican señales de vida aterradoras a bordo de múltiples naves humanas. Deben estar usando a los demonios mentales para predecir nuestras acciones. Los ojos de C se oscurecieron con furia. La profecía que han encontrado. Su alianza. Golpeó su puño blindado contra su silla de mando. Tácticas. Patrones de disparo aleatorios. No planifiques tus disparos, dispara a voluntad. La batalla cambió. Las armas Vorax dispararon erráticamente. Sus ataques eran más difíciles de predecir. Varias naves terrestres recibieron impactos directos. Sus escudos fallaron bajo la embestida. Pertimos al Intrepid y al Challenger. Jun informó sombríamente que 3 naves más reportaron daños críticos. H estudió la pantalla táctica. El vórtice. La estrategia estaba funcionando. Ataques caóticos e impredecibles anulaban la ventaja terral, pero el caos era un arma de doble filo. Han anunció un nuevo plan. Todas las naves formaron microequipos de 3. Cada equipo tenía una nave con telépatas terrales. Coordinarse localmente, no a nivel de flota. Que el caos fuera nuestro aliado. La flota terrestre rompió su formación más grande y se reorganizó en pequeños grupos. Cada tríada de naves operaba de forma independiente, lo que hacía que la batalla general. Adoración impredecible y predecible para los Vorax, manteniendo la ventaja telepática a nivel de equipo pequeño. La marea comenzó a cambiar de nuevo. Las naves terrestres se lanzaron entre las naves Borgs, provocando que se impactaran con fuego amigo. En su frenético disparo, 2 cruceros Borgs colisionaron mientras perseguían una corbeta terrestre, causando daños catastróficos a ambas. Tras 4 horas de batalla, los Vorax habían perdido 5 naves, mientras que la Tierra había perdido 12 naves más pequeñas. Pero las matemáticas seguían a favor de la humanidad, sus naves eran más fáciles de reemplazar. Con tripulaciones más pequeñas, la guerra de desgaste eventualmente favorecería a la Tierra si lograban resistir. El comandante de guerra C reconoció el cambio de impulso y ordenó a sus naves restantes que concentraran el fuego en los Daas con la esperanza de decapitar la estructura de mando humana. 6 naves de guerra Vorax convergieron hacia la nave insignia de H. Las armas cargaron para un ataque combinado masivo. No se están atacando desde múltiples vectors. Jun advirtió que no podemos evadirlos a todos. Ann miró al anciano Suk, quien permaneció con los ojos fijos. Concentrada en profunda concentración, a través de su enlace mental, compartió una peligrosa pero posible ruta de escape. A toda potencia, escudos. Ann ordenó a Helm que se preparara para una maniobra de emergencia. A mi señal, los Vorax dispararon simultáneamente sus armas de energía, convergiendo hacia el intrépido desde diferentes ángulos en el último momento posible. Hand dio la orden. Ahora, la nave insignia ejecutó una desesperada caída en picado directamente hacia una de las naves Vorax, pasando tan cerca que sus escudos se tocaron brevemente, creando una cascada de energía. El intrépido sufrió daños, pero sobrevivió. El confuso patrón de disparo de los Vorax resultó en que 3 de sus naves chocaran entre sí mientras la batalla llegaba a su 6ª hora. Una telépata terral en el intrépido colapsó repentinamente antes de que los equipos médicos pudieran alcanzarla. Agarró el brazo de un oficial cercano, estableciendo contacto mental directo. Se retiraron, anunció el oficial. ¿Por qué? Debido a la intensa transferencia telepática, no porque estén perdiendo, sino porque temen lo que está sucediendo. Hay una profecía que los Borgs han temido durante siglos. Se habían acercado a lo que... Profecía. El oficial transmitió el mensaje mientras los Terel recuperaban una antigua visión Terel que predecía que su salvación llegaría mediante una alianza con una especie joven que poseía el fuego de la compasión y la fuerza del desafío. Los Vorax han temido esta profecía durante generaciones. Es por eso que comenzaron el genocidio en primer lugar. En la pantalla de vista, las naves Vorax restantes se estaban reagrupando, retrocediendo hacia las lunas exteriores de Saturno. Nos están llamando. El comandante de guerra de comunicaciones, C, apareció con su rostro blindado. Sin mostrar emoción, esta batalla ha concluido. Almirante Ann ha luchado inesperadamente bien, pero sepa esto, el Imperio no olvidará esta interferencia. Regresaremos en mayor número. Jun se mantuvo firme y lo estaremos esperando. Comandante con nuestros aliados después de que la flota Vorax partiera del sistema. Las naves terrestres comenzaron las operaciones de rescate y la evaluación de daños a pesar de las pérdidas significativas. El estado de ánimo era victorioso.
Lo que más tarde se llamaría la Batalla de los Anillos había demostrado la determinación y la capacidad de la humanidad. La inestabilidad tras las secuelas, mientras los equipos médicos atendían a los heridos y los ingenieros comenzaban las reparaciones, el Elder Suk se acercó al almirante Han en la plataforma de observación del Intrépido. A través de su conexión mental, ahora familiar, le comunicó un mensaje simple que lo llenó de orgullo y de humilde responsabilidad. Durante siglos esperamos que se cumpliera la profecía. No esperábamos que nuestros salvadores fueran una especie tan joven ni que arriesgaran tanto por desconocidos. Los Boraks temen lo que lograremos juntos. Quizás tengan razón en temer. La noticia de la victoria de la Tierra contra los Boraks se extendió rápidamente por la galaxia conocida. Las especies que habían existido durante mucho tiempo bajo la sombra del dominio Boraks observaron con asombro cómo los informes se filtraban a través de los canales de comunicación interestelares. Una joven civilización previamente desconocida se había defendido con éxito contra una de las potencias militares más temidas de la comunidad galáctica. En cuestión de semanas, naves diplomáticas de una docena de mundos llegaron a la órbita terrestre. La Asamblea Galáctica, una coalición poco definida, de civilizaciones espaciales que habían estado dominadas durante mucho tiempo por la influencia de los Boraks, enviaron una delegación liderada por el embajador Trell, un ser cristalino de gran estatura cuyo cuerpo translúcido brillaba con luz interna. Venimos a extender un reconocimiento formal. El embajador Trell anunció que en el recién construido Centro de Primer Contacto en Ginebra, la Tierra es reconocida como miembro soberano de la comunidad interestelar con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Los representantes humanos, encabezados por el director Ba, aceptaron el reconocimiento con la ceremonia correspondiente. Pero fue su siguiente declaración la que realmente marcó el cambio en la política galáctica. La Tierra también habla por el pueblo Terel, que permanece bajo nuestra protección. Su estatus como especie libre e independiente debe ser reconocido de manera similar. Había un mer entre los alienígenas. Los Terel habían sido considerados extintos o irrelevantes durante décadas. Su voz en los asuntos galácticos fue silenciada por la presión de Boraks. El anciano dio un paso al frente para pararse junto al director B. Los dos líderes, humanos y Terel, presentaron un frente unido. La forma cristalina del embajador Trell pulsó con luz azul. Una expresión de sorpresa en su especie. La Asamblea reconoce la resurrección del estatus diplomático terral. Sin embargo, sus antiguos territorios serán abordados en futuras negociaciones. Bell concluyó con firmeza: por ahora, los Terel están estableciendo un nuevo hogar en nuestro sistema, Marte. Esperamos que todas las especies respeten su soberanía allí. La ceremonia de reconocimiento marcó el inicio del surgimiento de la Tierra en el escenario galáctico. Pronto se firmaron acuerdos comerciales que trajeron nuevas tecnologías e intercambios culturales. Las naves terrestres, ahora equipadas con sistemas de propulsión más avanzados, aprendieron de sus nuevos aliados. Comenzaron a explorar más a fondo el espacio. Mientras tanto, la transformación de Marte había comenzado. El planeta rojo ya había sido parcialmente terraformado por colonos humanos. Pero el proyecto se aceleró con la ayuda de los Terel. Su profundo conocimiento de la biología y los ecosistemas ayudó a resolver problemas que habían plagado a los científicos humanos durante décadas. El comandante Park, ahora ascendido a almirante, supervisó la seguridad de la colonia marciana. De pie en la plataforma de observación de la nueva estación orbital Unity, observó cómo el último grupo de colonos Terril y humanos descendía a la superficie. «Es notable lo rápido que cambian las cosas», dijo una voz familiar a su lado. Park se giró para ver al teniente, ahora capitán Kim, que se unía a él en la ventana. «Hace 3 años éramos una sola especie planetaria sin pruebas concretas de vida alienígena inteligente. Ahora estamos en el centro de la política galáctica». Marte mostraba crecientes signos de transformación. El hemisferio norte brillaba con nuevos océanos, mientras que parches verdes de vegetación se extendían desde las regiones ecuatoriales. Las ciudades albergan tanto a humanos como a terrils, pero cada año más áreas se volvían naturalmente habitables. La integración botánica avanza más rápido de lo previsto. Kim señaló que las técnicas de cultivo de los terrils están cambiando literalmente la composición del suelo. Park asintió. Su conexión mental con los seres vivos les da conocimientos que nuestra ciencia apenas comienza a comprender. Este fue quizás el cambio más profundo desde que la Alianza comenzó la fusión de la comprensión intuitiva psíquicamente mejorada de los Terril con la ciencia analítica humana. Juntos lograron avances que ninguna civilización podría haber logrado por sí sola en centros médicos en la Tierra y Marte.
Los sanadores Terel trabajaron junto a médicos humanos usando sus habilidades telepáticas para diagnosticar afecciones que ningún escáner podía detectar. Los ingenieros humanos, guiados por la comprensión Terril, desarrollaron nuevos materiales y sistemas de energía. La primera nave de investigación humana de Terel equipada con estas innovaciones ya había ampliado los límites de la exploración más allá de lo que ninguna especie había logrado de forma independiente. No todos los humanos acogieron con agrado estos cambios. Algunos grupos protestaron por la influencia alienígena, temiendo la pérdida de la identidad humana o la independencia. Otros se preocuparon por las implicaciones militares, ya que la Tierra seguía técnicamente en guerra con el Imperio del Vórtice. Aunque no se habían materializado más ataques, las tensiones políticas aumentaron y cayeron, pero el impulso de la cooperación demostró ser más fuerte que la resistencia. La opinión pública cambió decisivamente después de la crisis de curación de 2027, cuando una pandemia que había desafiado a la ciencia médica humana finalmente. 5 años después de la Batalla de los Anillos, Marte albergó la ceremonia inaugural de la primera Academia Terral Humana de Ciencias Compartidas. El edificio en sí simbolizaba la colaboración, una mezcla de precisión arquitectónica humana y diseño orgánico terral, con imponentes agujas de cristal que se elevaban desde una base de piedra sólida. Todo ello situado junto al más grande de los nuevos lagos marcianos. Dignatarios de la Tierra y Marte, junto a 2 docenas de mundos alienígenas, se reunieron para el evento. El almirante Park y el capitán Kim representaban a las fuerzas de defensa de la Tierra, de pie, orgullosos, con uniformes de gala. El Dr. Lee, quien se había convertido en el principal experto humano en comunicación entre especies, encabezó la delegación académica y en el centro de todo se encontraba el anciano Suk, visiblemente envejecido, pero aún inspirando respeto a todos los presentes mientras el hijo del marciano rojo alcanzaba su cenit. El anciano Suk se acercó al podio. Tras los años en la Tierra y Marte, Marte había mejorado sus habilidades de lenguaje hablado, aunque aún utilizaba la conexión telepática para conceptos complejos. Amigos, colegas, compañeros en este gran viaje, comenzó con su voz tenue pero clara. En el aire marciano, cuando los últimos de mi gente huyeron de nuestro mundo moribundo. Teníamos pocas esperanzas. Nuestra historia nos decía que las alianzas fracasaban cuando se ponían a prueba. Que las especies más fuertes siempre abandonarían a las débiles cuando la amenaza se cernía. Señaló a los representantes humanos. No esperábamos encontrar una especie joven con el coraje de enfrentarse a la oscuridad. No esperábamos encontrar. Encontramos un nuevo hogar y ciertamente no esperábamos encontrar verdaderos socios que valoraran lo que podíamos ofrecer, una suave brisa, algo que habría sido imposible en Marte. Años antes, se extendió por la Asamblea. En los humanos, encontramos no solo protectores, sino socios. Juntos, demostramos que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en el coraje de defender a los demás. Esto es solo el comienzo. La anciana Suk concluyó su discurso. Un joven Aide se acercó al almirante Park y le entregó una tableta de comunicación. Leyó el mensaje. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de entregárselo discretamente al director. La ceremonia continuó con el tradicional corte de cinta y los recorridos por las nuevas instalaciones. Fue solo más tarde, durante la recepción privada, que Park supo que el contenido del mensaje estaba confirmado. Preguntó mientras se apartaban de la reunión principal. Ella asintió. Una nave de configuración desconocida entró al sistema hace 2 horas. Cuando se les contactó, se identificaron como las neuronas, según la traducción preliminar, que buscan asilo. Dicen que su mundo natal fue destruido por los Borax el mes pasado. Aparentemente, habían comenzado a comerciar con una nave mercante humana hace 6 meses. Los Borax consideraron esto razón suficiente para declararlos enemigos. Park lo asimiló con una expresión sombría. El Imperio no está actuando directamente contra nosotros, sino contra cualquiera que se asocie con nosotros, al parecer. Confirmado, la pregunta ahora es cómo respondemos. La respuesta no provino del liderazgo militar ni político, sino del otro lado de la sala, donde el anciano Suk conversaba con el Dr. Lee. Aunque no habían participado en la discusión, Suk se giró hacia Park y sus grandes ojos los encontraron. El mensaje mental que envió fue simple pero profundo. Sabemos lo que significa perderlo todo, no podemos rechazar a quienes ahora enfrentan el mismo destino. Park asintió. Por supuesto que los ayudaremos. Así somos ahora. La noticia de la llegada se extendió por la recepción. En lugar de empañar la celebración, pareció animar a la reunión. Representantes de varias naciones de la Tierra comenzaron inmediatamente a discutir el plan de alojamiento en Terel.
Los científicos se ofrecieron a comenzar estudios de compatibilidad para la biología neuronal y las condiciones de Marte más tarde esa noche, mientras las lunas gemelas de Marte proyectaban una luz plateada sobre el nuevo lago. Park se paró en el balcón de la academia con Kim y Lee, observando las luces distantes del creciente asentamiento. ¿Alguna vez te preguntaste si tomamos la decisión correcta?, preguntó Lee. En silencio, observando a Terrell, enfrentándose al Borax, y ahora esto. Esencialmente nos hemos declarado el santuario galáctico. Park consideró esto. ¿Querrías que fuéramos algo más? Rechazar a los necesitados. Abandonamos nuestros principios por seguridad. No. Lee admitió. Pero no siempre será tan claro como el Terrell o estas neuronas. Habrá casos complicados. Refugiados políticos. Tal vez incluso criminales que aleguen persecución. Entonces manejaremos cada caso como venga. Kim intervino con sabiduría y compasión, pero también con cautela. Ese es el camino a seguir. Park asintió. Mirando hacia las estrellas, ya no eran puntos de luz distantes, sino lugares que ahora sabían que contenían desafíos y posibilidades vitales. La raza alienígena olvidada encuentra la salvación en la humanidad. Protección, reflexionó, citando un titular de años atrás, cuando la noticia de los Terrell apareció por primera vez en la Tierra. Resulta que nosotros también encontramos la salvación al convertirnos en algo más de lo que éramos al otro lado del asentamiento. Las luces continuaron encendidas hasta altas horas de la noche mientras los humanos y los Terrell comenzaban a prepararse para sus nuevos huéspedes. Juntos enfrentarían lo que la galaxia les deparara, no como salvadores y salvados, sino como compañeros iguales en un futuro que ninguno podría haber imaginado solo.